La Semana Deportiva de Sabadell, en su edición del año 1982, sirve en esta oportunidad de marco para presentar en primer plano una serie de realidades de nuestro deporte que hace poco tiempo eran prometedoras esperanzas y que hoy vemos ya convertidas en obras de excepcional magnitud. A través de una serie de actos que quedarán plasmados en estas imágenes, encontraremos, en principio, varias inauguraciones de obras deportivas que abren nuevos canales a la realidad práctica y a la potenciación inmediato futura de muchas especialidades carentes hasta ahora de estructuras adecuadas. Estamos viendo la práctica de diversas actividades en el Colegio Nacional de Las Termas. El fútbol, deporte de moda en nuestra población, que bate todos los récords en cuanto a participantes y número de equipos. También estamos viendo un festival femenino y unas pruebas de gimnasia. Una muestra de la participación de Campo Amor en la fiesta deportiva, en su plaza Picasso. Como en el resto de escenarios, el denominador común triunfante fue, sin duda, la participación ciudadana. Estamos ya en el campo municipal de Arraona Merinales, donde tendría efecto una concentración multitudinaria de gran participación y en cuyo marco nuestras mayores dieron color al festejo con sus evoluciones características. El atletismo, que en nuestros días ha conquistado a muchos participantes, tuvo una concentración a nivel popular realmente buena y fueron merecidos los trofeos entregados. También hubo fútbol y seguido con mucha atención. Jugaron Merinales contra Centre d'Esports Sabadell. Y nuestro alcalde efectuó el saque de honor con buen estilo. Después, seguido el partido con la atención que es de suponer por los amantes del llamado deporte rey, el público asistente giró una visita a las instalaciones que ya responden plenamente a una ambición de servicio a los deportistas de la zona que esperan mucho de esta nueva y buena oportunidad puesta a su alcance. Desde diversas zonas deportivas de la ciudad y portadas por jóvenes deportistas, son paseadas las antorchas que marcaban el inicio de la ceremonia del comienzo de la semana deportiva, anunciándola en su recorrido a todos los sabadellenses. A destacar que el personal del propio departamento de la Concejalía Municipal de Deportes, en un acto de masiva participación que es ejemplo de colaboración espontánea, fue el que llevó a cabo la obra espectacular del Monumento Olímpico.